Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda, como no, de doña Carmen Carbonell. El juzgado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, entregó ayer la grabación de la declaración como testigo del jefe del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, del pasado 30 de julio. En este audio se escucha cómo el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar en la causa contra su esposa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. En la declaración, que apenas dura 2 minutos, el presidente niega tener amistad con el empresario Barrabés y con el rector de la Complutense, con Joaquín Goyache, investigados junto a su mujer. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado de nuevo la decisión del juez Peinado de no tomar declaración por escrito al presidente y opinaba de esta manera sobre la decisión de entregar la declaración de Sánchez a los abogados. El presidente del Gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes, blanco y en botella. A todo esto, el presidente está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Pedro Sánchez ha propuesto que el próximo secretario general de la organización sea una mujer y que se establezca una alternancia entre hombres y mujeres en el puesto. Y también ha propuesto un impuesto sobre las grandes fortunas. Vamos a ver, resulta preocupante tener... Bolaños es ministro de Justicia, ¿no? Sí, señor, y además... Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando dices tus mentiras, Bolaños. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un ministro de Justicia diga, sin sonrojarse, que Sánchez tenía derecho a declarar por escrito? No, no tenía derecho a declarar por escrito. Sánchez tiene, como presidente de gobierno, derecho a declarar por escrito solo en el caso de que se le vaya a preguntar por cosas relacionadas con su labor como presidente de gobierno. Si no, Sánchez es un ciudadano cualquiera. Si Sánchez presencia un robo en la calle, Sánchez puede ser llamado a declarar como testigo y tendrá que acudir presencialmente, porque va a testificar sobre algo que no tiene nada que ver con su condición de presidente de gobierno y por tanto no puede invocar su condición de presidente de gobierno para tener privilegios con respecto a los demás ciudadanos. Y eso Bolaños lo sabe. Y lo preocupante es que el ministro de Justicia, sabiéndolo, miente. Miente en público y además miente de manera reiterada. En segundo lugar, Bolaños le reprocha en sus declaraciones al juez que entregue a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez. De nuevo, Bolaños miente, y miente a sabiendas, porque el juez no puede no entregar a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez. Sánchez es un testigo,
Las partes están personadas y las partes tienen derecho a tener copia de las declaraciones de todos los testigos. Oiga, pues solo faltaría. Dice, no, va a declarar, pero el secreto solo lo tiene que saber el juez. Pero usted está flipado. Bolaños, siendo ministro de Justicia, no tiene reparo en comparecer públicamente para intoxicar, mentir, falsear la realidad y tratar de volcar sombras de sospecha sobre el juez. Y este es el gobierno que dice que va a combatir los bulos. Este gobierno es el principal generador de bulos en el país, pero de manera continuada. Desde el bulo del culo hasta las tonterías de Bolaños sobre el juez Peinado, todo este gobierno es un bulo perpetuo. Y encima tienen el morro de acusar a los demás de lo que ellos practican. Es sistemático en los progres. Cuando ustedes vean a un progre acusar a alguien, quiere decir que está desviando la atención sobre el hecho de que es él quien practica esa conducta censurable. ¿Por qué están tan rabiosos con el tema de la declaración de Sánchez? ¿Han escuchado ustedes el audio? Tampoco va a ningún lado, ¿verdad? Es una declaración que estaba obligada porque la han solicitado las partes de acuerdo con lo que se sabía hasta el momento de todo el caso. Bueno, pues el juez cita a declarar a Sánchez como cita a declarar a cualquier otro testigo. Pues solo faltaba que aquí el rey del mambo que ocupa la Moncloa estuviera exento de las obligaciones para con la justicia que tenemos los demás ciudadanos. Pero la declaración en sí, pues no ha aportado mucho, porque como Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar sobre Begoña, pues ya está, no aporta demasiado. Oiga, como es mi esposa, pues no quiero declarar. Hombre, es reseñable, ¿no?, que no quiera declarar, teniendo en cuenta que Sánchez, cuando saltó todo el caso de Begoña, de las primeras cosas que dijo es: yo colaboraré con la justicia, es claro, porque aquí no hay nada raro. Oiga, pues no sé, o había algo raro o su deseo de colaborar con la justicia es más bien limitado y perfectamente descriptible. Pero a lo que voy, lo que le molesta a Sánchez, lo que le molesta a Bolaños, lo que le molesta a los palmeros y lamebotas que rodean a Sánchez y que salen ahora muy encocorados contra el juez, es que Sánchez no puede soportar el que se haya visto en vídeo que él tiene que obedecer órdenes de alguien. Él, que es el más poderoso de España, el más guapo, el que más controla el BOE, el que controla la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el que lo controla todo, pues resulta que un juez le puede sentar a declarar como testigo y no tiene más remedio que agachar la cerviz y responder. Se puede acoger a su derecho a no declarar, pero ha tenido que presentarse a esa diligencia. Ha tenido que obedecer lo que un juez le ha dicho. Y eso Sánchez no lo soporta. Eso es lo único, porque el contenido de la declaración en sí mismo era previsible, pues no sirve para demasiado. Más que para dejar en evidencia la poca gana de colaborar con la justicia que Sánchez tiene. Bolaños, deja de mentir, deja de fabricar bulos. Si quieres criticar a alguien, pues no critiques al juez, cuya actuación ha sido impecable. Puedes criticar a los abogados de las partes que hayan filtrado en los medios las cosas. Bueno, pues no sé, critica a los abogados de las partes. O puedes criticar a los medios por publicar el vídeo de Sánchez declarando. Pero vamos, Sánchez es un personaje público, existe interés público en ver esa declaración, y oiga, que no es la primera vez que se filtran declaraciones de un político en un caso judicializado a los medios, que hemos visto a políticos del PP a patadas declarando bien como imputados, bien como testigos. Y no creo que te parecieran mal esas filtraciones, querido Bolaños, pero en cualquier caso serían responsabilidad de los medios y de los abogados, no del juez, que ha actuado de manera impecable en lo que respecta a la declaración del ególatra sobre los temas relacionados con las presuntas corrupciones de su mujer.
El exjefe de Puertos admite que propuso a Ábalos mascarillas más baratas que Koldo García para el Ministerio de Transportes. Según recoge el diario The Objective en la declaración ante el juez de Álvaro Sánchez Manzanares, el exsecretario general de Puertos del Estado admite que llegó una oferta para la compra de mascarillas más barata que la que ofrecía Soluciones de Gestión, la empresa representada por Víctor de Aldama, que está siendo investigada en la trama. Concretamente, la oferta de mascarillas era por la mitad de precio y con un plazo de entrega mucho más rápido desde China. Pese a que esa opción era más barata que las que ofrecía Koldo García, se declinó, aunque evidentemente era más rentable para el Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos. Estamos conociendo, pues casi día a día, nuevos detalles de la trama de corrupción. Lo más sangrante de la trama de corrupción es que, con los datos que tenemos ahora encima de la mesa, y teniendo en cuenta que la propia Guardia Civil detuvo a Koldo y está imputado, tal, había una trama de venta de mascarillas que se aprovechaba del hecho de que en España había una pandemia. Sánchez nos tenía a todos encerrados ilegalmente, como demostró el Tribunal Constitucional a solicitud de Vox. Sánchez tenía amordazado al Parlamento, que cerró el Parlamento, este tío. O sea, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos nazis, el Parlamento seguía funcionando. ¿Cómo no va a funcionar el Parlamento de un país? Bueno, pues el de España lo cerró Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas ruedas de prensa vergonzosas donde Sánchez comparecía telemáticamente y entonces preguntaban 4,5 medios, de los cuales 2,5 eran adictos a Sánchez y los otros dos eran la Gaceta de Villarroblillo de abajo, para que no le hicieran preguntas comprometidas? ¿Se acuerdan ustedes de cómo este sátrapa nos trató como a siervos inmundos mientras la gente moría a decenas de miles, después de haber contribuido a la propagación de la pandemia por no querer tomar medidas antes de la infausta manifestación del 8M? ¿Se acuerdan ustedes de todo aquello? Bueno, pues durante todo aquello, donde nos trataron como a perros, donde nos negaron nuestras libertades de manera absolutamente inconstitucional, donde el gobierno se negó a ser fiscalizado, resulta que todo eso era porque había una trama dedicándose a hacer caja con la venta de mascarillas mientras los españoles morían a decenas de miles. Tan repugnantes son. Y no hay día que no tengamos un nuevo dato o más. Pues que si el ex jefe de Puertos del Estado le ofreció a Ábalos mascarillas más baratas que las que ofrecía Koldo y no se compraron, que Sánchez presidía las cumbres donde se tomaban las decisiones de compra de mascarillas, los patrimonios inmobiliarios de unos y de otros. Oiga, todo lo que rodea a Sánchez apesta a corrupción. Y todo apunta a que Sánchez era el vértice de la pirámide de la corrupción. Y empieza a ser urgente que Sánchez deje la Moncloa. Sánchez se ha negado sistemáticamente a dar ninguna explicación. Y dada su costumbre de comprar a la prensa con subvenciones millonarias, pues parece que nadie tampoco le pone muchos bretes en las ruedas de prensa. En cualquier otro país no podría responder a ninguna pregunta que no estuviera relacionada con esto, porque le estarían haciendo preguntas todo el rato en relación con esto. ¿Qué sabías, Sánchez? ¿Desde cuándo sabías? ¿Te has llevado algo, Sánchez, tú, personalmente? ¿Se lo ha llevado tu partido? ¿Has comprado voluntades con el dinero que algunos ganaron a costa de la sangre de los españoles? Cuéntanos, Sánchez. No ha querido dar ninguna explicación, y en ausencia de explicaciones, Sánchez, tengo derecho a suponer, sospechar, presumir que el jefe de los ladrones eras tú. Yo estoy dispuesto a creer lo contrario, pero para eso necesito alguna explicación, y no has dado ninguna. Y el hecho de que no des ninguna, pues invita
a ahondar en la sospecha de que tú eras el jefe de los ladrones. Igual que el hecho de que no des ninguna explicación en el caso de tu mujer, también invita a ahondar en la sospecha de que en realidad, pues tu mujer a lo mejor solo era tu testaferro, ¿no? Y que eras tú el que estaba detrás de los posibles enjuagues con el empresario Barrabés. En fin, pero Sánchez, hay muchos en España. Gente que llega al poder prometiendo una cosa para luego hacer inmediatamente la contraria. ¡Puf! Los hay a patadas. Por ejemplo, uno resulta que preside el Ayuntamiento de Madrid, Almeida. Ayer los de Vox iniciaron una campaña muy graciosa por las calles de Madrid, paseando una furgoneta pidiéndole a Almeida que devuelva el dinero. Escuchen. Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, le grita al alcalde de Madrid, Almeida Trilero, devuelve ya el dinero. De esta manera respondía en nombre de su partido a la decisión del gobierno de José Luis Martínez Almeida de recurrir el fallo judicial que anula las zonas de bajas emisiones, las concernientes a Madrid 360, el antiguo Madrid Central. Peperos, trileros, devolver el dinero del madrileño. Montado en una furgoneta rotulada con las sentencias que anulan Madrid 360, Ortega Smith se personó también en la sede de los populares en Génova 13 para también llamar trileros a los peperos, como escuchábamos. El portavoz de Vox en el consistorio madrileño terminó su recorrido de protesta en la Plaza Elíptica de Madrid, una de las áreas más afectadas por estas restricciones. Hemos recorrido Madrid de arriba abajo y hemos visto la realidad de esa fabulosa maquinaria de recaudación. Señales, cámaras, multas. Por eso hemos venido aquí, a la Plaza Elíptica, uno de los lugares donde Almeida recauda más dinero, para decirle un mensaje muy claro. El mensaje que le mandan los autónomos, los transportistas, los madrileños con menos recursos. Almeida, cumple la sentencia. Almeida, devuelve el dinero a los madrileños. Almeida, apaga estas cámaras de recaudación. Deja de mentir. Deja el trilerismo político, ya no te cree nadie, no tiene nada que ver con el medio ambiente, no tiene nada que ver con que Europa nos obliga, tiene que ver con esas ansias desmedidas de seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los madrileños. Pues efectivamente, secuencia de acontecimientos. Almeida promete derogar Madrid Central, gana las elecciones, llega a la alcaldía y entonces hace no ya lo contrario, es decir, no derogarlo, sino encima ampliarlo, y Madrid Central pasa a Madrid 360. Resulta que entre las múltiples excusas que dio para no derogar Madrid Central estaba que es que, estamos obligados. Miren ustedes las ciudades españolas que todavía no tienen zona de bajas emisiones. A lo que estamos obligados es a tener una calidad del aire razonable. Y la tenemos. La teníamos ya antes de Madrid Central. No hay obligación de Madrid Central y la prueba es que ahora la justicia le acaba de tumbar las zonas de bajas emisiones. Resulta que amplía sus zonas de bajas emisiones sin tener en cuenta el daño inmenso que está haciendo a la gente. A los trabajadores, a los empresarios, le da igual. Eso sí, recauda 330 millones de euros en multas, que se dice pronto. Está saqueando a los madrileños. Ahora la justicia le tumba las zonas de bajas emisiones y en lugar de decir, bueno, pues las abandono o las sustituyo por otra cosa, no, dice que va a recurrir la sentencia. Es un Sánchez. No le vale lo que la justicia dice. Quiere que la justicia diga lo que él quiere. Porque si no va a tener que devolver 330 millones de euros que ha estafado a los madrileños. Por lo menos podía tener la decencia de decir, bueno, voy a recurrir, pero mientras tanto suspendo la zona de bajas emisiones. Mantengo recomendaciones, pero no voy a multar a nadie. Pues no, va a seguir multando. Y dice que nadie le va a apartar de su plan de movilidad.
O sea, que ese era tu plan de movilidad. O sea, que cuando concurriste a las elecciones criticando a Carmena por su plan de movilidad, resulta que era también el mismo tuyo. Vaya por Dios. Pues entonces no tienes realmente la credibilidad suficiente como para ser un buen político. No se puede engañar a la gente. Si ese era tu plan de movilidad, ¿por qué dijiste lo contrario? En fin, escuchen esta noticia. Estados Unidos prohíbe usar tecnología china y rusa en vehículos conectados a Internet. La norma propuesta por el Departamento de Comercio de Estados Unidos afecta tanto al software como al hardware que conectan los vehículos con Internet, el llamado Internet de las Cosas. Esta medida llega después de que ya en febrero se anunciara una investigación sobre los riesgos de seguridad que plantea la tecnología china en los automóviles. Desde la Oficina de Industria y Seguridad señalan que esta prohibición se debe a que un acceso malintencionado a estos sistemas podría permitir recopilar datos sensibles y manipular de forma remota los coches, por ejemplo, en las carreteras estadounidenses. Lo comentamos a raíz del episodio del estallido de los buscapersonas terroristas de Hezbollah en el Líbano. Estamos en un mundo interconectado y estamos en un mundo donde si alguien controla el proceso de fabricación, pues puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, introducir una pequeña carga explosiva en los buscapersonas para en el momento oportuno hacerlos estallar. Pero no solo eso, les he puesto algunos ejemplos en estos días pasados. ¿Qué pasa si alguien fabrica un coche autónomo y resulta que tiene manera de hackearlo y entonces ese sistema de hackeo pues le permite, por ejemplo, dirigir un coche autónomo, un coche sin conductor, contra una terraza llena de gente en un país extranjero? Oye, si controlas tú el proceso de fabricación del hardware y el software, puedes hacer lo que quieras. Estados Unidos acaba de poner a consulta pública una ley para prohibir la utilización de tecnología rusa y china en la fabricación de coches conectados a Internet, precisamente para evitar este tipo de riesgos, para evitar que de repente alguien pueda coger un dedo, apretar un botón en China y de repente volverse locos todos los coches que haya autónomos o no autónomos en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si de repente alguien toma el control de los coches de un país desde otro país extranjero? Pues ese tipo de amenazas son reales. Ese tipo de utilización a distancia de aparatos electrónicos conectados a Internet es perfectamente posible. Y si es posible, pues lo pueden hacer gobiernos extranjeros hostiles, o lo pueden hacer organizaciones terroristas, o lo pueden hacer hackers anónimos de 14 años con la cara llena de granos en su sótano de, yo que sé, Hamburgo. Y los gobiernos tienen que protegerse frente a esa eventualidad. Así que, pues era lógico que Estados Unidos diera este paso. Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen martes, don Luis. En la portada de Voz les contamos hoy que el número de personas sin hogar en Estados Unidos alcanzó niveles históricos. Desde enero del año pasado hasta enero de este año, se han sumado a las calles estadounidenses 550.000 personas. 550.000 nuevas personas sin hogar, en una crisis agravada por la entrada de inmigrantes ilegales. Les explicamos por qué estos datos son provisionales y también por qué, cuando se conozca el número definitivo, es probable que este año, 2024, sea el año con más sin techos en la historia de Estados Unidos. Los oyentes también podrán leer hoy en nuestra web, voz.us, que la violencia no da respiro en México desde que dos bandas, los Chapitos y los Mayos, comenzaron a enfrentarse hace 2 semanas en Sinaloa. La crisis incluso ha llegado al escenario internacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador culpando a Washington de la violencia y Washington, por supuesto, rechazando estas acusaciones. Por último, explicamos también por qué la Organización Mundial del Comercio admitió una denuncia de China contra las subvenciones de los vehículos eléctricos de la administración Biden. Y también explicamos cuáles son las posibles consecuencias de este proceso. Todo esto y mucho más en nuestra web, voz.us, y también en nuestras redes sociales. Muy feliz martes.
Muchísimas gracias, don Santiago. Y vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell.